Hola, buenos días a todos. Estamos esperando un par de minutos para que terminen de entrar eh, todas las personas que van a escuchar esta presentación y ya comenzamos. Esperemos un minuto más. Estamos esperando que terminen de entrar todas las últimas personas y ya comenzamos. Ok. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la sesión de hoy. Yo soy Álvaro Taladriz, soy Managing Director de Gestión de Patrimonios en Credicorp Capital. Hoy, como todos los meses, revisaremos cuáles han sido los principales acontecimientos macroeconómicos y cómo conversan precios de mercado con escenarios y escenarios que enfrentamos. Para esto, como es de costumbre, nos acompaña Klaus Kempfe, director del equipo de Portfolio Solutions de Credicorp Capital Asset Management. Antes de ir a la presentación de Klaus, les cuento que la idea es tener una presentación de unos 45 minutos aproximadamente, durante la cual pueden hacer llegar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la aplicación de Zoom. La idea es, posterior a esos 45 minutos, ojalá dejarnos unos 15 o 20 minutos para poder ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Así que sin más tiempo, los dejo contigo, Klaus. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por participar, como lo hemos estado haciendo estos últimos meses, ya desde que comenzó la pandemia. Nos hemos estado viendo, yo diría, estamos cumpliendo ya como unos 17, 16 webinars regionales en donde estamos comentándoles nuestro reporte mensual. La principal diferencia del webinar de hoy con los webinars anteriores es que en el webinar de hoy tenemos la primicia de el reporte mensual, porque el reporte mensual sale hoy en la tarde y ya lo tenemos aquí disponible para que lo podamos ir viendo. Este es el reporte mensual que genera mi equipo que se llama Portfolio Solutions, que estamos encargados de alguna forma de lo que llamamos el house view o de la visión de la casa. ¿Qué es lo que estamos esperando en términos de mercado y qué es lo que está pasando en la economía internacional y en los mercados internacionales? Lo primero que quería partir era mostrándoles un poco algunas de las noticias que han estado dando vuelta en el momento. No encontré una mejor foto, creo que una foto entretenida para hablar de algo que no es tan entretenido, que es la variante Delta. Esta fuerza de la variante Delta en realidad está golpeando las expectativas de recuperación y de reapertura de la economía. eh, Se los mostré a los compañeros de la oficina, decían que Chuck Norris no se contagiaba de la variante Delta probablemente, pero en realidad la preocupación que tiene el mercado es porque esta variante Delta se está volviendo predominante a nivel internacional. Y acá ya nos ponemos un poco más serios, tenemos algunos datos más duros de alguna forma, y lo que podemos ver es que la variante Delta pasó a ser predominante en varios países. No todas las personas que salen con PCR positivo se secuencia o se sabe qué variante tienen, sino que hay que hacer un proceso de secuenciamiento. Y lo que hemos visto es que del porcentaje de las personas en que se ha secuenciado el virus, eh,
hay varios que ya están en niveles de 50% de la variante Delta. La variante Delta parece ser bastante más contagiosa que las variantes anteriores, pero no más mortal, por decirlo así. Eso ha generado que ha habido una separación entre la cantidad de personas que se están contagiando, que está volviendo a aumentar, y la cantidad de personas que están copando los hospitales o falleciendo, que no está despegando a la misma velocidad, lo cual es una buena noticia, porque a la larga, si la vacuna logra de alguna forma que nos contagiemos, pero nos contagiemos de una manera más suave, ya es positivo. El mercado hoy día está cayendo, antes de ayer también cayó, ayer estuvo un poco más plano. ¿Y por qué está cayendo? En parte también por la variante Delta. La variante Delta es una preocupación para el mercado y es una preocupación que todos tenemos hoy día en el día a día, lo sabemos cada uno de nuestros países. Las autoridades se están preocupando por esta variante Delta que ya está empezando a llegar o ya se está empezando a distribuir. Y eh, Hace 2 días, el lunes, de hecho, hubo, lunes o martes, no estoy seguro, una noticia desde Israel que las autoridades dijeron que la vacuna de Pfizer era menos efectiva contra la variante Delta que contra el resto de las variantes que habían tenido. Entonces, eso también generó y está generando una preocupación adicional de cara a que las vacunas probablemente no sean em, tan efectivas para esta variante. En realidad, la noticia lo que decía es que para el contagio es menos efectiva. Eso significa que pasa de ser 90% efectiva para el contagio a 60% efectiva eh, por el contagio con esta nueva variante, pero eso no significa que no sea efectiva para disminuir la hospitalización. Y ahí es donde está la clave. Cuando uno lee el titular y uno se queda con que la variante, con que la vacuna de Pfizer es 30% menos efectiva contra la variante Delta que contra otras variantes, claramente es súper preocupante, pero la verdad es menos efectiva para el contagio, pero no es menos efectiva para disminuir la hospitalización. Y por lo mismo, eso significa que puede ser que nos mantengamos durante el 2021 con contagios de la variante Delta, pero en la medida que podamos seguir avanzando en la vacunación, esto no necesariamente significa que tengamos que volver a cuarentenas, que es lo que finalmente termina siendo perjudicial para los mercados y para la economía. ¿Ya? Otra preocupación que está teniendo el mercado en estos días no tiene que ver solamente por la parte de coronavirus, sino que también tiene que ver con el crecimiento. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos y China, que han sido los dos principales motores del crecimiento de la economía internacional durante, bueno, los últimos 20 años, pero sobre todo durante los últimos 12 meses, están en un proceso de desaceleración. ¿Qué significa desaceleración? Significa que siguen creciendo a niveles altos, pero menos altos que lo que teníamos antes. Y además, para el mercado, las sorpresas económicas son muy relevantes. El que, por ejemplo, el crecimiento salga 3 en vez de 2, o que la confianza salga 80 en vez de 75, que era esperado. Entonces, cuando tenemos sorpresas económicas, eso también es muy positivo para el mercado y para que las bolsas sigan subiendo. Lo que tenemos hoy es que hemos visto que las sorpresas económicas en Estados Unidos han llegado a niveles de cero. Eso quiere decir que el mercado o los economistas están prediciendo algo y se está dando exactamente lo predicho. ¿Eso es malo? No necesariamente es malo. En términos absolutos, el crecimiento de Estados Unidos, lo vamos a ver más abajo, lo estamos nosotros anticipando a un 6,9% este año, lo cual sigue siendo un crecimiento muy, muy bueno. De hecho, recupera toda la caída del año pasado, pero sin sorpresas al alza y entrando hoy día en un segundo semestre con un crecimiento más desacelerado porque la base de comparación del año pasado fue muy baja el primer y el segundo trimestre, sobre todo el segundo trimestre, mientras que el tercer y cuarto trimestre las bases de comparación no son tan
favorables o tan fáciles de batir con números extraordinariamente altos. Lo que vamos a tener va a ser crecimiento más cercano a lo mejor en Estados Unidos al 5 o 6% durante el segundo semestre, igual que en China, mientras que el primer semestre tuvimos números por sobre el 10%. En China, las sorpresas económicas no solamente volvieron al nivel de cero, sino que estamos viendo sorpresas económicas bajistas. Eso significa, perdón, que hemos visto una desaceleración en la economía china más rápida de la que el mercado anticipaba. Nosotros estábamos anticipando una desaceleración de China, pero la desaceleración de China ha venido un poco más rápida de lo esperado, pero aún así se espera un crecimiento de cercano a un 9% durante este año. O sea, siguen siendo crecimientos muy potentes que recuperan toda la caída del año pasado, pero aún así no nos siguen sorprendiendo al alza, sino que en este caso a la baja. ¿Qué consecuencia trae eso? No ha traído una consecuencia tan importante en la renta variable. Si bien estos últimos 2 días, estos últimos 3 días hemos visto las bolsas a la baja y eventualmente podemos ver un par de días más de bolsas a la baja, ¿cierto? Lo principal que se ha movido, el efecto más importante que hemos visto en el mercado, ha sido una caída marcada del bono del tesoro. Este bono del tesoro está marcando aquí la tasa al cierre del mes pasado. Quiero mostrarles aquí en vivo la tasa del bono del tesoro. Lo estábamos analizando más temprano con el equipo, por eso está un poco rayado aquí el gráfico. Pero la tasa del bono del tesoro a 10 años hoy día está en un nivel bastante más bajo que lo que tuvimos en marzo o en abril. La tasa del bono del tesoro a 10 años alcanzó niveles de 0,5 durante el año pasado, que era un nivel históricamente bajo. Si yo agrando acá la historia, la ventaja del Bloomberg ayuda mucho a poder tener la data disponible muy fácil. Alcanzó niveles muy bajos, tan bajos como 0,5 el año pasado. Este año lo comenzamos con un nivel cercano al 1%. Pero rápidamente, en febrero y en marzo, voy a volver a hacer el zoom, en febrero y en marzo tuvimos una reaceleración en que el bono del tesoro pasó del cercano al 1% a cercano al 1,7%. Esto en términos de precios o de rentabilidad significa que los ETF, por ejemplo, de investment grade americano, tuvieron caídas en suma en esos 2 meses de en torno al 5%. O sea, tuvimos caídas muy marcadas. ¿Por qué se dio esto? Porque estábamos en todo el boom de las vacunas, en todo el boom del crecimiento, con expectativas de inflación al alza o con dudas de si la inflación se iba a desbordar. Entonces, de alguna forma, el mercado hizo que las tasas subieran. Hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Tasas bastante más a la baja. Hoy día, de hecho, como pueden ver acá, la tasa está alcanzando el 1,29, más bajo que el 46 con el que cerramos el mes pasado. Está cayendo rápido la tasa de interés y esa caída rápida de la tasa de interés tiene que ver principalmente con esta desaceleración que estamos viendo en las economías internacionales o el fin de estas sorpresas positivas y un convencimiento por parte del mercado de que la inflación va a ser más pasajera que de largo plazo. Terminando el barniz general, este resumen inicial, quería mostrarles algunos números de la evolución del coronavirus en los diferentes países. En la mayor parte de los lugares estamos viendo un coronavirus bastante contenido. En Inglaterra, dentro de los países desarrollados, se destaca esta aceleración nuevamente de los contagios. Esta reaceleración de los contagios en Inglaterra hizo que Boris Johnson atrasara en un mes las reaperturas de la economía total. Si recuerdan, la lámina que vimos acá arriba, Inglaterra también es justo el país donde la prevalencia, ¿cierto?, de la variante Delta es más alta. Hoy día casi todos los contagios en Inglaterra se están dando por la variante Delta. Eso significa que en la medida que el resto de los países también tenga una variante Delta,
más prevalente, puede ser que también tengamos sorpresas al alza, como podríamos decirlo en economía, pero aceleraciones en los contagios en los diferentes países. Eso es preocupante, por supuesto que es preocupante. La buena noticia, bueno, acá están los países de Latinoamérica, me los estaba saltando, pero en realidad también es muy relevante verlos. Estamos viendo algunos países con una reaceleración de los contagios importantes. De hecho, Colombia, el mes pasado ya habíamos visto que estaba en lo más alto. Estábamos esperando una desaceleración del contagio en Colombia, pero en realidad lo que se ha venido dando es una reaceleración del contagio en Colombia y no se ve un fin de esta reaceleración. En Perú, por su parte, todo lo contrario, hemos visto cómo ha caído el contagio en Perú. Perú tuvo una cantidad de contagios mucho más alto el año pasado, está teniendo algo de vacunación, pero podemos pensar que esta desaceleración importante tiene que ver en parte también con una inmunidad natural adquirida por parte de la población peruana, dado la cantidad de contagios que hubo el año pasado. En Chile en particular, también durante el año pasado, durante el mes pasado, justo estábamos en un pic importante que había generado una cuarentena generalizada en Santiago, pero ya esta cuarentena está terminando. De hecho, durante esta semana se acabó la cuarentena generalizada en la región metropolitana, en Santiago, y ya todas las comunas están en lo que se llama fase 2 y podemos ver cómo la velocidad de contagio está cayendo. Tuvimos una reaceleración de contagios eh, sin una razón muy clara. Principalmente se piensa que es por relajos que se fueron dando, disculpen, en torno a la vacunación, pero lo que estamos viendo es cómo la vacunación efectivamente hoy día sí está surtiendo efecto y estamos viendo un avance importante en Chile, lo cual es un buen anticipo a lo que puede pasar, por ejemplo, en Brasil, que está teniendo también una velocidad de vacunación rápida, y después en Colombia y en Perú, que están teniendo vacunaciones un poquito más lentas que Brasil, pero acelerando constantemente. Acá tenemos los números de vacunación completos. Estos son número de dosis administradas por cada 100 habitantes. Entonces, por eso a veces se pasa de 100. Cuando se pase de 100 significa que es porque hay dos dosis, de alguna forma. En Inglaterra podemos ver números de 115. Eso significa que ya el 60% más o menos de la población está vacunada. Pero la buena noticia, que es un poco lo que yo les comentaba el mes pasado y los 2 meses anteriores, es que Europa ha venido acelerando el ritmo de vacunación, ya están con una velocidad crucero, como yo le digo, a la vacunación. Canadá también está bien, mientras que Estados Unidos, principalmente asociado a las teorías conspirativas de los grupos contra vacunas, están golpeándose con ese techo duro de vacunación que yo les decía que era uno de los principales riesgos que estábamos viendo. Y hoy día, de hecho, Europa está casi alcanzando, Europa lo muestro acá como un pool de países, ¿cierto? Está casi alcanzando los niveles de vacunación que se están dando en Estados Unidos. Para ver los números en duro, Estados Unidos tiene 98 vacunas por cada 100 habitantes, mientras que Italia, 87, Francia, 80, Alemania, 90, España, 91, Suiza, 86. O sea, realmente están bastante cerca. Australia se está quedando atrás y Japón se están quedando atrás. Son dos regiones que partieron con cuarentenas y con un control del coronavirus bastante más efectivo. Desde el punto de vista de restricciones, y no fueron por planes de vacunación tan agresivos. Se demoraron más sus sistemas de salud en aprobar las vacunas que las otras regiones, pero hoy día ya están aumentando esta velocidad de vacunación. De hecho, Japón está alcanzando ya casi esta velocidad crucero de vacunación, y esperamos que de cara a las Olimpiadas también Japón empiece a sorprender al alza en términos de rentabilidad, que ha quedado atrás en términos de rentabilidad. En Latinoamérica, claramente Chile destaca en términos de vacunación. De hecho, Chile destaca en términos mundiales.
hoy día aparece como uno de los países con más vacunas administradas por habitantes, más que Estados Unidos e incluso más que Inglaterra. Se partió un poco más tarde, pero la velocidad de vacunación fue bastante más rápida y no hemos tenido la desaceleración de la vacunación como fue en Estados Unidos. En el resto de Latinoamérica podemos ver que la vacunación viene avanzando a diferentes velocidades. Perú es el más retrasado hoy día. Sabemos que en Lima la vacunación se ha dado relativamente exitosa, sobre todo para los mayores de 60, pero estamos esperando vacunas para menores de 60 más expandidas, ¿cierto? Y sobre todo en regiones ha habido bastante dificultad de llegar con la vacuna a todos los puntos necesarios. En Colombia la vacunación está reacelerando, pero mantenemos, como les mostraba en la lámina anterior, un pic importante de contagio, lo cual dificulta, ¿cierto?, que las reaperturas se den completamente y que la economía pueda funcionar de manera normal muy rápida. Y como les he comentado durante los meses anteriores, el segundo lugar de vacunación se lo está peleando después de Chile, Brasil con Costa Rica. Y es por eso que Latinoamérica nos gusta tanto en términos de inversiones. Hoy día nosotros mantenemos nuestro overweight, nuestra sobreponderación en acciones latinoamericanas, porque Brasil está con una velocidad de vacunación muy interesante. Argentina y Costa Rica no son relevantes, de hecho no aparecen en los índices de acciones latinoamericanas, pero sí Brasil, con esta velocidad de vacunación, está liderando la recuperación en Latinoamérica. ¿Cómo esto ha decantado en términos de rentabilidades? Durante el año llevamos buenas rentabilidades en renta variable y la renta fija ha tenido pérdidas. Como les mostraba, han subido las tasas de interés, eso ha generado pérdidas. Si uno calcula a fecha de hoy, esto está a fin de mes, ¿cierto? Si uno lo calcula a fecha de hoy con las caídas adicionales de los bonos del Tesoro, estos números están más cercanos a cero, ¿cierto? Pero todavía sigue siendo un año perdido, por decirlo así, para la renta fija, investment grade y de bonos del Tesoro. Nosotros creemos y seguimos creyendo que hoy día es un buen momento para vender investment grade, para salir de la parte más conservadora de la renta fija. Así que si tienen una parte muy conservadora de renta fija, convérselo con sus asesores de inversión, porque tal vez es momento de diversificar dentro de la renta fija a otras clases de activos como el high yield o los bonos emergentes que no han andado tan bien como la renta variable, por supuesto que ha sido el principal ganador del año, pero que creemos que en lo que queda del año pueden generar buenas rentabilidades y por supuesto mejores que lo que viene hacia adelante para el investment grade y los bonos del tesoro. Si uno ve nuestras sobreponderaciones, la parte que más nos ha gustado el último tiempo ha sido, ¿cierto?, Europa y Latinoamérica. Europa, Inglaterra y Latinoamérica. Europa y el Reino Unido no han andado tan bien en los últimos 3 meses como Estados Unidos, ¿cierto? Principalmente porque el euro se ha venido devaluando. Pero nosotros vemos que de cara al segundo semestre el dólar debería empezar a perder valor, el euro volver a fortalecerse y en ese nuevo fortalecimiento del euro deberíamos ver cómo la rentabilidad de los próximos meses de la zona euro y del Reino Unido supere la rentabilidad de Estados Unidos y el favorito que teníamos, que era Latinoamérica, sí ha andado muy bien. No sé si recuerdan que nuestro clase de activo favorito en los últimos 3 meses ha sido renta variable latinoamericana y claramente nosotros desde Perú, Colombia, Chile, eh, veíamos con ojos de incredulidad que Latinoamérica pudiera ser la mejor clase de activo, porque nuestros países están pasando por coyunturas difíciles. Tenemos Perú, las elecciones que todavía no terminan de decidirse o están muy cerca, pero con dificultad. Chile con un proceso constituyente comenzando, ¿cierto? Con una elección también muy polarizada. Y Colombia con una baja de rating. Entonces uno puede decir, ¿por qué Latinoamérica termina siendo la mejor clase de activo? Y es principalmente porque Brasil y México están destacando. Brasil por una vacunación muy potente y por, les voy a mostrar más adelante, expectativas económicas al alza.
está hoy día coyunturalmente envuelto en algunos temas de corrupción, que, pucha, Brasil vuelve a ser Brasil. Nos encantaría que tuviéramos algo más limpio y no tuviéramos esa preocupación, pero bueno, vuelve Brasil a ser Brasil. Y de alguna forma lo que me gustaría es que podamos ver más allá de la coyuntura de corto plazo. O sea, en el corto plazo obviamente estamos teniendo una coyuntura difícil por estas noticias de corrupción en torno a las vacunas en Brasil, pero aún así creemos que Latinoamérica va a seguir siendo, en lo que resta del año, una clase de activo favorita. ¿Y por qué? También en parte porque el año pasado le fue muy mal a Latinoamérica, entonces partimos con una base de precios muy baja. Los precios en Latinoamérica de las acciones estaban muy baratos, por decirlo así, a comienzo de año, y de hecho hoy día, con las expectativas de crecimiento de utilidades, sigue siendo una de las regiones más baratas a pesar de esta buena rentabilidad que va del año. Para tener órdenes de magnitud, si yo sumo el -13 de Latinoamérica del año pasado con el +9 de este año, todavía seguimos en negativo. Mientras que en Estados Unidos tuvimos un +20 el año pasado y un +15 este año. Eso nos deja en un +35 o incluso un poco más por el efecto de interacción, ¿cierto? De multiplicación de la rentabilidad. Entonces nos deja casi cercano a un 40% ya de rentabilidad desde el cierre del 2019 a la fecha. Mientras que en Latinoamérica recién estamos alcanzando los niveles de fin del 2019 con utilidades que van rápidamente al alza. En resumen, la renta fija ha tenido un año difícil, va a seguir teniendo un año difícil, la renta variable ha tenido un año bueno, va a seguir teniendo un año bueno, pero el año bueno probablemente se dé fuera de Estados Unidos, en lo que queda del segundo semestre, y no tanto en Estados Unidos. Y es por eso que seguimos sobreponderando Europa, el Reino Unido y Latinoamérica. Cuando yo digo seguimos sobreponderando, no es teórico, es realmente lo que hacemos en los mandatos que maneja mi equipo y en los fondos visión y en los fondos visión global, en donde ya durante el año hemos generado 1% de rentabilidad por sobre el benchmark. El petróleo ha tenido alzas y bajas. En términos de rentabilidad, el petróleo lleva un 50% en el año. Es una rentabilidad muy, muy, muy interesante. Pero claramente los precios del petróleo es difícil que vuelvan a tener otro 50% al alza. Voy a poner aquí el precio del petróleo. Perdón que se los muestre así, pero a veces es más rápido mostrarlo en Bloomberg con el precio actualizado y así tenemos exactamente el valor de hoy. ¿Se acuerdan que hemos conversado de que el precio del petróleo puede mantenerse alto, pero difícilmente rompa, en nuestra opinión, el 75? ¿Por qué el 75 es un número importante? Porque ya se aleja suficiente del 60, que es como el break-even para la generación de petróleo por parte de Estados Unidos, que está volviendo a reacelerar. La reaceleración de Estados Unidos se demora, probablemente va a tomar lo que queda del año en volver a acelerar 1 millón de barriles adicionales, pero a estos niveles, por sobre 70, nosotros consideramos que la alianza de la OPEP se vuelve frágil, porque a estos niveles ya a algunos productores les conviene vender más cantidad que a mayor precio. La OPEP de alguna forma es como un monopolio del petróleo internacional. Es un cartel en estricto rigor, pero pensémoslo como un monopolio. Y el monopolio lo que tiene, la característica principal del monopolio es que disminuye su cantidad para aumentar el precio. Pero si el precio llega a un cierto nivel de manera internacional, ya empiezan a haber tentaciones de aumentar la cantidad para que esa multiplicación de la cantidad por el precio se agrande de manera más rápida. Nosotros creemos que el precio del petróleo se va a mantener en la zona alta, eso quiere decir por sobre $60 el barril en lo que queda del año. Cuando uno ve este gráfico, 60 se ve como en el promedio, pero cuando uno ve la historia y empezamos a agregar todo lo que pasó el año pasado, 60 aquí ya se ve más claramente como la parte alta, ¿cierto?, del precio del petróleo de los últimos años. Creemos que se va a mantener por sobre $60 el barril, pero no creemos que vaya a ir hacia niveles de 100 o a 90 como algunos están planteando. Esto también viene en la mano de que
que China está desacelerando. Quiero mostrarles acá en gráfico mejor el precio del cobre. El cobre es una variable importante, muy importante para Chile y para Perú. El petróleo es muy importante para Colombia, ¿cierto? El precio del cobre había alcanzado niveles que no habíamos soñado, o sea, 4,8 dólares la libra era un nivel que era históricamente alto. De hecho, uno tiene que ir hacia periodos como el 2011, 2012 para encontrarse de nuevo con precios del cobre por sobre el 4% y de hecho nunca en la historia se había alcanzado un precio tan alto como el precio que se alcanzó hoy. O sea, el primer trimestre de este año. ¿Por qué se alcanzó un precio tan alto acá? Principalmente por una reaceleración rápida de la actividad en China y un aumento obviamente de las expectativas de autos eléctricos que apoyan la historia de largo plazo, pero en el corto plazo principalmente por esta aceleración rápida y sorpresas económicas de China que ya han venido a la baja. Si vemos, de nuevo, acá por ejemplo vemos el pic se alcanza más o menos en mayo. Si volvemos a la gráfica que teníamos en la presentación de sorpresas económicas, podemos ver cómo es mayo, cuando en China las sorpresas cortan a la baja y ya dejamos de tener sorpresas positivas por el lado de China y empezamos a tener sorpresas negativas. Nosotros creemos que el precio del cobre se va a mantener de nuevo por sobre los 4 dólares la libra, pero es difícil creer que el precio se vaya a mantener por sobre el 4,5. Cuando el precio alcanzó estos niveles, y el precio del hierro también alcanzó niveles históricamente altos, también vimos al gobierno de China salir a hablar y a decir, vamos a hacer un esfuerzo por bajar el precio de los commodities. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo reservas. Entonces, realmente niveles por sobre 4,5, creemos que hay presiones políticas y de decisiones de disminuir ese crecimiento, ese nivel de precio por parte de China. En el cobre son actores muy relevantes y en el petróleo la OPEP es un actor muy relevante que también creemos que se debilita por niveles por sobre 70. Así que precios de los commodities vamos a mantenerlos en niveles altos, pero no creemos que vayamos a ver de nuevo las rentabilidades extraordinarias que vimos o que ya hemos visto durante el año, de 50% en el petróleo y de 20% en el cobre. El precio del oro debería mantenerse también en los niveles que está ahora. Nosotros creemos que los niveles que está ahora el oro son niveles sostenibles de mediano plazo, dado el mix entre emisión de deuda, inflación y estímulos monetarios. El dólar se ha fortalecido casi un 3% en lo que va del año. Nosotros esperamos que el dólar caiga y que pierda esta revalorización durante el segundo semestre. Entonces también es un factor adicional para que este 3% de rentabilidad que se ha dado durante el año se devuelva en lo que queda de los próximos 6 meses o a lo mejor en los próximos 12 meses y que genere una rentabilidad adicional para los activos fuera de Estados Unidos, sea en Europa o en Latinoamérica, que son los favoritos que tenemos hoy día. Voy a pasar a contarles un poco cuál es nuestro resumen de crecimiento. Acá al lado izquierdo está la tabla que creemos que es más relevante para ver el crecimiento y como les anticipaba, los niveles de crecimiento para el mundo para este año son muy, muy buenos. De hecho, 6,3% de crecimiento para este año. No compensa toda la caída del año pasado, pero sí una gran parte. El año pasado, por lo menos nos permite ya a final del 2021 que el mundo como un todo supere, por un poquito, pero supere el PIB que había hacia finales del 2019, que es clave que se supere ese nivel. Eh, También creemos que el crecimiento se va a mantener acelerado durante el próximo año, pero aún así, de cara a final del 2022, todavía va a haber un gap, un espacio que no se llenó en términos de crecimiento y que hace que el mundo necesite un periodo más largo para llenar toda esa desaceleración o esa pérdida de crecimiento que se dio durante el 2020. Tal vez nunca volvamos a la tendencia completamente que teníamos antes, pero sí por lo menos ya hacia final de este año vamos a recuperar por lo menos el nivel
no la tendencia. La tendencia al alza nos va a costar más recuperarla. Pero hay dos regiones que son, de nuevo, los motores del mundo, que es Estados Unidos y China, que sí logran, de cara a final del 2022, de recuperar esa tendencia. De hecho, Estados Unidos, con todos los paquetes fiscales que está haciendo, nosotros estamos contando algo como 6 paquetes fiscales en 24 meses, que es extraordinariamente alto y con un nivel de deuda PIB acelerando muy rápido, va a terminar Estados Unidos el 2022 con un PIB 2,5% más alto que si no hubiera habido coronavirus. El mundo pierde un año de crecimiento. El mundo crece como 3,3% en promedio todos los años, si uno ve los últimos 10 años, ¿no? Sacando el 2020, 2021, 2022, crece en promedio un 3,3%. El 2022 vamos a terminar 3,3% más bajo que si no hubiera habido coronavirus. Pero Estados Unidos termina 2,5% más alto. Eso significa que reacelera y gana un año en el crecimiento más que perder un año de crecimiento. Eso es súper interesante. China empata, solamente 1% más bajo que si no hubiera habido coronavirus. Es casi como que no hubiera habido coronavirus. O sea, 1% arriba, 1% hacia abajo, no es tan relevante para China. Pero lo que es más relevante es estas flechitas, que son las correcciones. Los que nos han seguido durante los últimos meses, les he mostrado este cuadro varias veces, todos los meses se los muestro. Y lo que les decía es, Estados Unidos, el mes pasado tuvimos un igual acá. Ya no seguía acelerando el crecimiento y de hecho este mes nosotros le bajamos un poco el target de crecimiento para el año 2021 de 7 a 6,9% y de 4,8 el próximo año a 4,7. Como les digo, los niveles de crecimiento siguen siendo increíblemente altos. Y de hecho 2,5% se gana un año en términos de crecimiento, pero las sorpresas son a la baja. Y las sorpresas son a la baja no solamente en Estados Unidos, sino que también en China. ¿Y dónde estamos teniendo sorpresas al alza? En Latinoamérica, con un Brasil que corregimos la expectativa de crecimiento de un 4,2 a un 5% este año. Chile de un 6,8 a un 7,5. Perú queda casi neutral en estos niveles, esto es casi neutral. Colombia sube un poco en el margen, pero como un todo, México también sube en el margen, perdón, pero como un todo, Latinoamérica reacelera en términos de expectativa de crecimiento sin que sea solamente un anticipo, porque el próximo año se mantiene con un crecimiento interesante. Y la otra región que sorprende al alza es la eurozona, en donde el crecimiento acelerado de un 4,7 pasa a un 5,1%. No le alcanza todavía para recuperar todo lo que cayó el año pasado y de hecho de cara al 2022 también Europa pierde un año de crecimiento, pero es donde estamos viendo las sorpresas económicas positivas. Cuando vamos a indicadores de mayor frecuencia, como las encuestas de PMIs, lo que podemos ver es que la reaceleración de China se dio el año pasado. Acá los colores nos ayudan a identificar: sobre 50 significa expansión, bajo 50 significa contracción. Lo que tenemos en China es que se dio una expansión importante en los últimos 12 meses, pero ya el último mes las expectativas de crecimiento están neutrales. 50,6 significa que no hay una aceleración especial en China durante el segundo semestre. Nosotros estamos viendo a China crecer exactamente en el potencial durante el segundo semestre, en torno a 5,8%. Por otro lado, Estados Unidos tuvo un crecimiento acelerado que parte en octubre del año pasado, reacelera hasta mayo de este año y tenemos ya una desaceleración en junio, pero con un nivel todavía muy alto. Sobre 60 es un nivel muy alto. Estados Unidos se mantiene sobre 60, entonces es un nivel súper interesante, pero con una pequeña desaceleración. ¿Ya? Entonces esta desaceleración nos dice, ok, a lo mejor hay que buscar otras regiones. Era la desaceleración que nosotros estábamos esperando que viniera, y hace 3 meses que nosotros les decimos que los lugares que nosotros estamos apuntando son Inglaterra, que ya viene acelerando un poquito antes, la eurozona y Brasil. Y ya Brasil, hace 3 meses nosotros les decíamos, probablemente el segundo semestre vamos a ver números por sobre 50, y ya estamos empezando a ver en junio
números por sobre 50, lo cual es muy interesante porque anticipa, igual que en Rusia, una reaceleración de la economía de países emergentes, no necesariamente China, pero de Brasil y de Rusia, que son otros dos grandes motores dentro de la economía emergente. Entonces, estos PMIs acelerando en la eurozona, acelerando en el Reino Unido, acelerando en Brasil, en Rusia ya acelerado desde hace algunos meses, nos confirman lo que venimos conversando de que son las regiones fuera de Estados Unidos y de China las que nos van a sorprender al alza en términos de crecimiento y probablemente en los lugares donde tenemos que sobreponderar en términos de renta variable. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Para recapitular, estamos pasando una coyuntura de corto plazo de desaceleración económica porque las sorpresas de los principales dos motores de la economía, que eran Estados Unidos y China, están desacelerando. Se mantienen en niveles muy altos de crecimiento, pero están desacelerando, y eso se da también en un contexto de una nueva variante, que probablemente es la variante que más nos ha preocupado desde la variante inglesa a final del año pasado, y que está dando señales de que las vacunas son un poco menos efectivas. Pero creemos que esto es pasajero porque la velocidad de vacunación está siendo potente, porque la variante Delta es más contagiosa, pero no más mortal. Eso significa que los sistemas de salud no se van a saturar y por lo mismo no vamos a necesitar cuarentenas adicionales importantes. A lo mejor la velocidad de reapertura va a ser un poco más lenta, como lo está haciendo en Inglaterra, pero no necesariamente eso significa que las cuarentenas se van a mantener por todo el año o que las vacunas no son efectivas. Efectivamente, estamos viendo decaer la efectividad de la vacuna después de 6 meses y probablemente se necesiten dosis adicionales durante este año en los países que tuvieron vacunaciones tempranas y dosis adicionales el próximo año en los países que han tenido vacunaciones un poco más lentas, o incluso tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a 1 o 2 dosis de la vacuna por los próximos 2 o 3 años para poder reabrir la economía de manera como un todo, pero nosotros creemos que esta coyuntura de desaceleración económica es pasajera y en los próximos 2 meses nosotros anticipamos que las tasas de interés van a volver a subir, que la renta variable va a volver a tener una buena rentabilidad y mejor aún de lo que ya ha sido durante el año, y que esa rentabilidad dentro de la renta variable va a venir principalmente de los países fuera de Estados Unidos más que dentro de Estados Unidos. Voy a saltarme varias láminas de la presentación. Como les digo, la presentación se publica hoy día en la tarde. También hay un podcast asociado que sale en Spotify. Si buscan Credicorp Capital Asset Management en Spotify, tenemos ahí ya más de 20 podcasts disponibles si quieren escuchar cómo ha sido la evolución del análisis que estamos haciendo y algunos temas especiales, pero también vamos a tener un resumen de esta presentación en formato de podcast si quieren revisarlo en la tarde, va a estar disponible hoy día en la tarde, junto con el informe mensual. Si el informe mensual quieren revisarlo y no les llega, pueden conversar con sus asesores de inversión, sus banqueros, ¿cierto? Para incluirlos en las listas de distribución. Muchas veces no queremos hacer spam, no incluimos a todos por defecto porque creemos que a veces es un poco agresivo, ¿cierto? Mandarle demasiados mails que no necesariamente quieran recibir. Voy a avanzar rápido ahora en las láminas para llegar a algunas láminas que creo que son más relevantes hoy día de cara a lo que viene hacia adelante y que ya hemos conversado bastante de todo esto. Este gráfico ya nos pone, salimos un poco de lo que es análisis económico y nos pasamos un poco más a análisis financiero, por decirlo así. Acá, cuando uno hace inversiones, el proceso de inversión que en mi equipo Portfolio Solutions hacemos es un análisis que llamamos macro cuantitativo. Y más allá de lo rimbombante que pueda sonar el nombre, básicamente es que porque vive con dos pilares. Tenemos un pilar de análisis macroeconómico, que es lo que discutimos en los últimos 30 minutos, ¿cierto? Y un pilar más cuantitativo, que es de extraer información de los precios de mercado, extraer información del mercado en general
para poder tomar decisiones. Una de las variables que vamos siguiendo de cerca es la relación de rentabilidad de las acciones versus los bonos, que es esta línea naranja. Y habíamos tenido una reaceleración muy rápida de la rentabilidad de acciones versus bonos. Esto ha venido cayendo, se ha profundizado durante esta semana. Esta foto está al fin de mes, se ha profundizado durante esta semana y creemos que hoy día, de hecho, antes de entrar a presentar en el webinar, estábamos en Comité de Portfolio Solutions. Estamos discutiendo probablemente en los próximos días aprovechar esta aceleración de la rentabilidad en la renta fija y caída en el margen de la renta variable para aumentar más el posicionamiento de renta variable sobre renta fija, porque creemos que la renta fija ya ha entregado todo lo que va a entregar o casi todo lo que va a entregar en el año, mientras que a la renta variable todavía le queda por entregar. En términos regionales, lo que podemos ver es que junio nos trajo algunos países con rentabilidades muy duras. En particular, Perú tuvo una rentabilidad muy dura durante junio de cara a la indefinición de las elecciones, ¿cierto? Pero, al contrario de lo que uno podría esperar, Colombia tuvo un mes muy, muy bueno después de un mes de mayo muy duro para Colombia en torno a las bajas de rating y a las complicaciones con las reformas tributarias. Brasil, por su parte, dentro de Latinoamérica, sigue andando muy bien, completa un 10% de rentabilidad en el año. Todavía no alcanza a Brasil, o sea, a Estados Unidos, en términos de rentabilidad en el año, pero sí la velocidad que está teniendo Brasil en términos de rentabilidad los últimos 3 meses es más alta que la que está teniendo Estados Unidos, y es porque los flujos están saliendo de Estados Unidos y están yendo a Europa y a Brasil. Junio en particular no fue un mes de movimientos tan importantes como tuvimos meses anteriores, que tuvimos rentabilidades muy fuertes en algunos lugares o muy bajas en otros lugares. Acá lo que podemos ver es que la mayor parte del mundo ha tenido rentabilidades positivas y en particular Colombia y Perú se mantienen con rentabilidades negativas en lo que va del año. Nuestra recomendación siempre es la diversificación, o sea, cuando uno tiene muchos huevos en una canasta, le puede pasar esto. Nuestra recomendación es diversificar desde Perú y desde Colombia hacia el mundo. A lo mejor hoy día no es el momento exacto, a lo mejor uno puede esperar un mes, vender un poco más arriba, pero en realidad nuestra recomendación es que las inversiones que ustedes tengan en renta variable en Chile, en Perú o en Colombia de manera puntual, sobreponderada, tratar de diversificarlas a toda Latinoamérica. La recomendación que venimos haciendo hace 3 meses antes de estas caídas es tomen las acciones que tienen en Chile, en Perú, en Colombia de manera puntual e inviértanlas en algún fondo de renta variable latinoamericana que de alguna forma diversifica ese riesgo idiosincrático tan puntual. Si ustedes hubieran tenido un portafolio en vez de solo Colombia o solo Perú o solo Chile, un portafolio más diversificado, la rentabilidad del año sería positiva, a lo mejor no tan positiva como fue a comienzo de año con Chile, ¿cierto? Pero más balanceada en los diferentes periodos de tiempo. Eh, la gran discusión, más que en los últimos meses, más que entre diferentes países que sacando la idiosincrasia de Perú y de Colombia no han tenido tanto movimiento en los últimos 2 meses, ha venido más por el lado sectorial. Y es ahí donde podemos ver cómo algunos sectores se han destacado frente a otros. Y durante junio es el primer mes que la sobreponderación que nosotros veníamos teniendo durante el año no ha funcionado tan bien, pero como ustedes saben, el mes pasado ya les recomendamos disminuir la sobreponderación en materiales financieros e industriales. Así que la verdad, si bien el posicionamiento cíclico que tenemos en el portafolio no funcionó en junio del todo, nosotros ya en mayo veníamos anticipando que podíamos ver una de vuelta en esta rotación sectorial y habíamos disminuido en los portafolios de renta variable, lo vimos en el webinar pasado, habíamos disminuido industriales, financieras y materiales, que siguen siendo
de los sectores más rentables del año, pero que este mes anduvieron un poco más lento. Energía también lo disminuimos en lo que va en el mes pasado, porque ya tuvo la mayor parte de la rentabilidad esperada. Aquí se cortó el número porque como que se salió un poco de la escala, pero lleva más de 25% en lo que va del año el sector energía. Y con la misma caída de tasa que yo les comentaba al comienzo, ha sido que el sector de tecnología y el sector growth ha vuelto a la vida. Había tenido un marzo, abril, mayo muy complicado el sector de tecnología. Nosotros habíamos estado menos invertidos ahí y este mes de junio se devolvió. Nosotros creemos que la tendencia cíclica que favorece financieras, materiales e industriales se va a mantener en lo que queda del año, con la subida de tasas que nosotros también esperamos en lo que queda del año, pero preferimos hoy día jugarlo estando sobreponderado Europa, estando sobreponderado Inglaterra y estando sobreponderado Latinoamérica, como les voy a contar a continuación, más que en sectores puntuales de Estados Unidos. La tesis principal de Europa, quiero mostrar las tres tesis de los sectores, de las regiones que tenemos en países. La tesis principal de Europa viene dada porque las sorpresas económicas y las revisiones al alza que se están dando están superando las del resto del mundo. Las sorpresas de utilidades más altas que estamos teniendo en el mundo están dándose en Europa y en Latinoamérica, y los analistas siguen corrigiendo al alza las utilidades en la zona euro. A lo mejor se va a estacionar durante este mes con la variante Delta, pero nosotros anticipamos que durante el año vamos a alcanzar algo cercano a las utilidades de final del 2019 y estamos teniendo revisiones al alza. Uno puede decir, bueno, revisiones al alza se están dando en todo el mundo, pero si yo comparo las revisiones al alza, acá en el gráfico a la derecha, comparo las revisiones al alza de Estados Unidos versus Europa, durante el año pasado, Estados Unidos le ganaba por lejos en revisiones a Europa, y durante este año estamos viendo una reaceleración de las utilidades de las compañías europeas por sobre las utilidades de las compañías de Estados Unidos, que están un poco más planas en términos de revisiones al alza de utilidades. En Inglaterra, algo similar. Nosotros estamos confiados en que los sectores más cíclicos son los que les va a ir bien durante el segundo semestre, con esta reaceleración económica que se va a seguir dando. Entonces queremos sobreponderar sectores de financieras, materiales, industriales y energía. Y como podemos ver aquí, la comparación sectorial, Inglaterra tiene 19% del sector financiero versus Estados Unidos, que tiene solamente el 10%. Materiales tiene el 12% versus Estados Unidos, que tiene el 3%. En industriales es más parejo, pero igual gana Inglaterra. Y en energía, Inglaterra tiene el 10% versus Estados Unidos, que tiene solamente el 3%. Entonces, cuando yo invierto en Inglaterra versus Estados Unidos, implícitamente lo que estoy haciendo es invertir más en financieras, más en materiales, más en energía, que en tecnología, que es la principal inversión en Estados Unidos. Nosotros creemos que el sector tecnológico está un poco más caro, no va a tener una reaceleración de utilidades tan fuerte como los otros sectores durante el año, y por lo mismo preferimos Inglaterra a Estados Unidos hoy día, y lo que creemos que va a ser en lo que queda del año. Obviamente todo esto lo vamos revisando. Si Inglaterra tiene una subida de precio muy rápida, probablemente a lo mejor vamos a hacer la utilidad en Inglaterra, pero todavía creemos que hay espacio. Esta recuperación de los sectores más cíclicos versus los sectores growth, los sectores value contra los growth, se dio en Estados Unidos. Miren acá como el sector financiero, los sectores más value ya recuperaron a cero, pero la relación de Inglaterra contra Estados Unidos todavía no recupera. Le queda todavía un espacio importante de subida a la relación de Inglaterra contra Estados Unidos, que creemos que viene hacia adelante. Y desde el Brexit, además, hemos visto como los precios relativos a la eurozona, por ejemplo, de Inglaterra han venido cayendo, y hoy día estamos en los niveles más baratos de Inglaterra contra la eurozona y contra el resto del mundo que hemos visto en mucho tiempo. Y eso se ha dado porque los flujos han salido de Inglaterra los últimos años, alejándose del Brexit,
de una manera que hoy día ya no tiene tanto sentido. O sea, entendemos que el Brexit es un ruido, pero no justificamos este diferencial de precios tan abultado. Esto es como un 25% más barato que lo que estamos viendo en la zona euro hoy día. Para terminar con los overweights que tenemos dentro de la renta variable, Latinoamérica es un caso muy interesante. Los precios de los commodities, como yo les decía, a lo mejor no se van a mantener en el máximo que se alcanzaron de 4,8 en el precio del cobre, de 75 en el precio del petróleo. Petróleo probablemente sí va a estar más cercano a la parte alta. Pero cuando yo veo los términos de intercambio de las economías latinoamericanas, los precios de las exportaciones de Latinoamérica versus las importaciones de Latinoamérica, tienen mucho que ver con el ratio de precios de commodities en general. Y lo que estamos viendo acá es que estos precios de commodities nosotros creemos que se van a mantener altos y que se van a mantener altos en contextos de 10 años. O sea, van a ser de los precios más altos de los últimos 10 años y los términos de intercambio, los precios relativos de las economías de Latinoamérica contra el resto del mundo están lo más alto que hemos tenido en la historia. Entonces, realmente creemos que eso se va a ir traduciendo en muy buenas utilidades para las compañías. De hecho, aquí estamos viendo cómo los precios de los commodities altos han ido haciendo que los analistas de las compañías de Latinoamérica, ¿cierto?, vayan corrigiendo al alza sus expectativas de utilidades. Y es así como con utilidades tan altas, a pesar de que hemos tenido subidas en los precios, las valorizaciones, los múltiplos de Latinoamérica, el precio-utilidad de Latinoamérica se mantiene lo más bajo del mundo. Hoy día, si yo voy a comprar acciones en el mundo, en el S&P estoy muy cerca de lo más caro de la historia. En Europa todavía nos queda espacio, pero también estamos cerca de lo más caro de la historia. Pero en Inglaterra no, estamos en el promedio, y en Latinoamérica estamos en el cuartil inferior. O sea, a pesar de la buena rentabilidad que Latinoamérica ha tenido durante estos últimos 3 meses, como cayó tanto de precio el año pasado, todavía queda un espacio de revalorización importante. A lo mejor Latinoamérica no va a llegar al 17, no es necesario. Si del 10 pasa al 13, que es el promedio histórico, o al 14, que es el promedio histórico, tenemos alzas de precios potenciales de 20-30% sin problema. Hace 2 meses yo también les contaba que había un alza esperada del real. También creemos que el real puede terminar el año más cercano de 5 reales el dólar, que es 5,25, 5,30 que está hoy día. Entonces también creemos que hay un espacio ahí de revalorización de la moneda que puede generar valor adicional. No tanto como cuando estaba en 5,8, cercano a 6 el real, pero todavía queda algo de espacio. México, por su parte, también tiene cosas positivas por el lado de los commodities, pero además México es un poco la industria de Estados Unidos y se favorece mucho por esta reaceleración de Estados Unidos. O sea, comprar México hoy día es una forma de acceder al crecimiento de Estados Unidos a precios más atractivos, y por eso ese mix de México y Brasil, que corresponden al 85% del índice de Latinoamérica, nos hace estar overweight Latinoamérica, independiente de lo que pase en Chile, Perú y Colombia, que somos proporciones bastante más pequeñas de los índices globales y del índice de Latinoamérica en total. O sea, para tener órdenes de magnitud, Chile, Perú y Colombia en suma no alcanzan el 20% de Latinoamérica, y el resto es Brasil y México. Para pasar a renta fija, creo que este cuadro resume todo. Las rentabilidades de la renta fija han estado súper mixtas, y de hecho el último mes, lo que le fue bien el último mes es lo que le ha ido mal en el año. Hemos tenido un cambio de tendencia súper marcado durante junio y también profundizándose durante julio, y de hecho es lo que les comentaba a comienzo de la presentación, es uno de los movimientos más importantes que estamos viendo en el mercado a nivel global. Pero cuando uno ve hacia adelante,
lo que ha pasado hacia atrás no es muy relevante. Y cuando uno ve hacia adelante, lo que tiene que fijarse en esta columna. Esta columna es la yield actual, la tasa actual que yo puedo obtener si invierto en diferentes clases de activos. Y para mí, la clase de activos favorita hoy día es los bonos corporativos latinoamericanos, porque la tasa que yo obtengo con una duración tan baja no la obtengo en otras clases de activos. Tal vez una relación similar se da en high yield americano, considerando que la duración es más baja, pero la tasa también es más baja. Hoy día, nuestra principal sobreponderación en los portafolios de renta fija es bonos corporativos latinoamericanos, CENBI Latam, bonos corporativos latinoamericanos, y high yield de Estados Unidos. Son las dos clases de activos que en el ratio de yield versus duración nos parecen más interesantes y creemos que hacen sentido de cara a lo que viene hacia adelante. ¿Qué es lo que hay hacia arriba en términos de tasa? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no me voy al high yield ENVI, que es lo que tiene más tasa, de 7%? Nosotros no estamos privilegiando los ENVI tanto. ENVI significa bonos de países emergentes. CENVI significa bonos de empresas emergentes. El ENVI a mí no me gusta tanto porque toda esta pandemia ha venido con que los países emergentes se han puesto la mochila de recuperar las economías. Entonces, son los países emergentes que han salido a salvar a las personas, a la economía de las personas y la economía de las compañías. Yo sé que no es un salvataje completo. Sabemos que en Chile, Perú, Colombia, las compañías igual están sufriendo un poco. En Chile, en realidad, con los paquetes fiscales gigantes que se han hecho y con los retiros de la AFP, las utilidades de las compañías van a ser sorprendentemente buenos, pero la mayor parte de esa deuda adicional la han incurrido los países. Por lo mismo, aumentar deuda en países emergentes no nos parece tan relevante, lo tenemos en el portafolio, pero no es nuestra principal sobreponderación porque son los que se han llevado la mayor parte de la deuda. Entonces, descartando un poco como sobreponderación los países emergentes, sacamos esta y sacamos esta, que son tres de las que están por sobre el CENBI LATAM. Y aquí el CENBI High Yield en realidad es la parte High Yield de la TAM. O sea, esto y esto es casi lo mismo, solamente que Latinoamérica, bonos corporativos latinoamericanos, tiene un mix entre High Yield e Investment Grade. Hay compañías de buena calidad y compañías de menor calidad, de mayor tasa, ¿cierto? Y cuando nos quedamos solo con lo peor de la TAM, obviamente tenemos una tasa más alta, una duración más baja, pero un nivel de calidad menor. Entonces preferimos diversificar en calidad. Entonces nos quedamos con el CENBI LATAM y el US High Yield, que son las tasas más altas del mundo, sacando lo que no nos gusta tanto. Así que esas dos son las que estamos sobreponderando en términos de inversiones. Para tener órdenes de magnitud, si yo quisiera irme a Investment Grade, yo digo, no me gusta el CENBI Latam porque Latinoamérica no me gusta tanto, perfecto. ¿Qué alternativa tengo? Bueno, el High Yield americano, esa es una alternativa. Acá ya pierdo como 80 puntos básicos. Igual es una alternativa razonable, sobre todo considerando que la duración es más baja. Eh, pero las otras clases de activo que son Investment Grade de Estados Unidos, para poder tener tasas un poquito más cercanas a lo que tenemos en bonos corporativos latinoamericanos, tenemos que ir muy largo. Por ejemplo, si yo tomo bonos corporativos investment grade de larga duración, eso significa 15 años de duración, eh, la tasa que yo obtengo es solamente 3%, 150 puntos básicos menos que los bonos corporativos latinoamericanos, eh, y con un riesgo de tasa bastante más alto. Si la tasa del bono del tesoro pasa del 1,3 al 1,6 o 1,7, que es nuestra expectativa de aquí a fin de año, supongamos que pasa a 1,6 para que sea fácil, son 30 puntos básicos. Si yo multiplico esos 30 puntos básicos por 15 años de duración, tengo una pérdida de 4,5%. O sea, nuestra expectativa de rentabilidad para esta clase de activos de aquí a fin de año es de menos 1,5 o 2%, porque la yield, la tasa que paga hoy día,
no compensa la subida de tasa que nosotros estamos esperando en lo que viene del año hacia adelante. Lo mismo ocurre con investment grade más tradicional. O sea, si yo no quiero ir tan largo, yo digo, bueno, quiero investment grade, pero de una duración similar a los bonos corporativos latinoamericanos. Entonces yo puedo comprar bonos investment grade de 4 años de duración. La yield que yo obtengo es solamente 1,39%. Esta tasa ni siquiera se acerca a la inflación en dólares. Entonces también estamos subponderando esta clase de activo. No quiero alargar mucho más a esto, voy a ir a la lámina final en donde tenemos el resumen de posicionamiento. Dado todo lo anterior, nosotros estamos sobreponderando renta variable. Tal vez vamos a aprovechar esta muy buena rentabilidad de renta fija del mes pasado y de este mes para subponderar aún más la renta fija y sobreponderar un poco más la renta variable. Dentro de la renta fija, no nos gustan mucho los bonos del Tesoro y los bonos investment grade porque están muy expuestos a las posibles subidas de tasa que nosotros vemos de aquí a fin de año. Y privilegiamos los bonos high yield de Estados Unidos y los bonos corporativos latinoamericanos, que son las dos clases de activos que a riesgo-retorno nos aparecen por lejos superior en inversiones. Siempre todo esto lo estamos pensando a 12 meses. No necesariamente va a pasar este mes, pero sí a 12 meses creemos que es las clases de activos que hay que sobreponderar. De hecho, en los fondos de renta fija, solo de renta fija, llevamos en el año más de 1% de rentabilidad por sobre el benchmark por el hecho de tener este posicionamiento marcado que hemos mantenido casi durante todo el año. Dentro de la renta variable estamos subponderando Estados Unidos, sobreponderando Europa, el Reino Unido y países emergentes por las tesis que les presenté anteriormente. Y como ustedes ya saben, bueno, se los repito, todo esto que yo les comento no es solamente una opinión. Esta es la decisión, este es el output, esta es la finalización de un proceso de inversión que vive todos los días para alimentar los mandatos que implementamos en Chile, Perú y Colombia. Para que tengan órdenes de magnitud, nosotros entre asesoría y mandatos manejamos en torno a 2 billones de dólares en mi equipo. Y adicional a eso, nosotros tenemos fondos que ustedes pueden comprar en Chile, en Perú y en Colombia de manera fácil con Credicorp Capital, ¿cierto? O también fondos balanceados que se pueden comprar en Pershing, que se llaman Visión Global. Así que si a ustedes les parece interesante esto y quieren tenerlo implementado en sus portafolios, la forma más fácil hoy día es en los fondos Visión Global que están disponibles para clientes de Chile y Perú. Los clientes de Colombia todavía no está disponible esos fondos porque hay que hacer un proceso de registro, pero en Chile y en Perú y en Colombia tenemos los fondos domiciliados en Chile, Perú y Colombia que se pueden acceder de manera fácil y que diversifican la inversión local que cada uno tiene. Así que quería cerrar con eso esta primera parte de la presentación y abrir a preguntas que ya veo que hay varias disponibles. Perfecto, Klaus. Sí, tenemos varias preguntas. Qué bueno que tocaste el último punto respecto digamos, a cómo poder acceder a esta visión, a la visión que tenemos en términos más tácticos, digamos, todos los meses y cómo se implementa en un portafolio. Porque efectivamente había una pregunta respecto a eso antes en que preguntaban cómo poder capturar, digamos, la visión de Klaus, decía, la visión de Klaus y el equipo, y tú lo contestaste efectivamente respecto a los fondos visión. Hay una pregunta también respecto a los sectores. Tú tocaste el tema de sectores, hablaste de Reino Unido versus Estados Unidos, ¿cierto? Hablaste de la recuperación de sectores value versus growth. Hay dos preguntas ahí en la práctica que podemos tratar de consolidarlas. Una es respecto a qué sectores recomendarías en US. Creo que en parte contestaste, digamos, en términos relativos. Pero podemos profundizarlo. Y dado que mencionaste Reino Unido versus US, ¿cómo juega el aumento de contagios y la complicación que han tenido en el margen respecto digamos, a las variantes en esa visión? ¿Va a tener efecto en la actividad? ¿No va a tener efecto en la actividad? Sí, a ver,
Voy a partir por la segunda parte de la pregunta, que yo creo que nos ayuda después a enganchar la primera. Las nuevas variantes, yo creo que sí van a tener un efecto en la actividad, y el efecto en la actividad va a ser que la reactivación completa va a ser un poco más lenta. Pero lo que hay que recordar es que, a diferencia de nuestros países, los países desarrollados, que son los que realmente mueven la aguja en términos de PIB en el mundo, en conjunto con China, están con un proceso de vacunación ya bastante avanzado. Y si bien la variante Delta estamos viendo que es más contagiosa, no, las vacunas siguen siendo efectivas para disminuir la mortalidad y para disminuir la hospitalización grave en torno a un 90%. Eso significa que, en la medida que se siga avanzando la vacunación, todavía esta variante Delta no es un game changer, no cambia las expectativas de crecimiento que teníamos, solamente retrasa un poco las reaperturas. Dicho eso, nosotros seguimos favoreciendo los sectores más cíclicos de la economía, pero de manera más leve que lo que veníamos haciendo hace 2 meses. Nosotros, a comienzo de año, estábamos muy convencidos de que los sectores financieros, materiales, industriales iban a destacar por sobre el resto. En febrero agregamos el sector de energía también como un sector que iba a destacar por sobre el resto. Nosotros hemos ido disminuyendo esa convicción porque ya hemos tenido un muy buen rally de esos sectores. El sector tecnológico también nos aparecía como algo interesante. El sector tecnológico de Estados Unidos está montado en un rally secular. De hecho, hay algunas empresas puntuales que mueven la aguja de manera muy fuerte. Eh, Jeff Bezos, no sé si saben, dejó de ser el CEO de Amazon hace un par de días, y eso hizo que la acción subiera 4%. Solamente por eso, una acción que vale eh, casi como toda Latinoamérica. Entonces, en realidad, son movimientos que realmente son muy puntuales, que uno no puede estar exento. Me es más fácil decir que sectores no me gustan que los sectores que me gustan. Hoy día creo que estaría sobreponderando financieras, materiales e industriales, energía de manera leve, estaría neutral tecnología, que yo creo que todavía tiene espacio de crecimiento de utilidades, y lo que sí haría es subponderar los sectores más defensivos, como pueden ser los sectores de consumer staples, los sectores de real estate y los sectores sobre todo de utilities. Creo que hay más valor en los cortos que en los largos hoy día en sectores de Estados Unidos, y por lo mismo lo que estamos haciendo es sobreponderar otros países que están más retrasados en esta recuperación, aprovechando el mismo argumento de recuperación cíclica y aprovechando esa exposición sectorial que la da naturalmente estar en Europa, en Inglaterra y Latinoamérica. Si yo estoy en Europa, en Inglaterra y Latinoamérica, naturalmente quedo más expuesto a financieras, quedo más expuesto a materiales y quedo más expuesto a industriales, entonces, y a energía. Entonces, estamos haciendo ese mismo play, pero a través de el juego regional que el sectorial, pero ese sería el resumen sectorial si es que tuviéramos que elegir algo. Perfecto. Oye, sigamos un poco entonces en lo global. Hay otra pregunta directa. Inflación en Estados Unidos. ¿Habrá inflación o no habrá inflación en Estados Me Unidos? salté esa lámina porque como que dejó de ser el tema hot del momento. O sea, el tema del mes pasado era inflación, el tema del mes antepasado era inflación, y de hecho el webinar del mes pasado hablamos harto de inflación. Hoy día el mercado se ha convencido de alguna forma de que lo que la Fed les dijo, de que la inflación era pasajera, era suficiente. Yo creo que vamos a tener varios meses inflacionarios y que vamos a terminar un año inflacionario, un año con una inflación cercana al 3%. Para Estados Unidos es una inflación alta. Hay que entender que 2% es el target de meta, pero 3% creemos que podría llegar. No nos parecería extraño que llegara y que superara el 3% durante este año, pero hay algunos factores que no parecen tan lógicos, que deberían hacer que la inflación caiga el próximo año. El primer factor que debería hacer que caiga el próximo año la inflación es la base de comparación. Hay que entender que el petróleo ha subido 50% este año. Entonces hay una subida de la inflación de una vez por la recuperación del precio del petróleo desde niveles de 20 a niveles de 70,
pero nosotros no creemos que el petróleo vaya a agregar más inflación de aquí hacia adelante. Entonces ya agregó toda la inflación que iba a agregar. Hay escasez de productos. Hemos conversado de los problemas en las líneas productivas de los autos, los chips están teniendo problemas, los que les gusta la parte más tecnológica también han visto que es imposible comprar un PlayStation, es imposible comprar una tarjeta de video de un computador, o sea, es difícil comprar un notebook nuevo de buena calidad porque hay escasez. Esa escasez también se ha visto no solamente en cosas tecnológicas, pero también en productos elaborados con acero. El precio del acero ha subido, se ha doblado de precio, entonces los productos elaborados con acero también han subido de precio de manera importante. Esos son todos shocks de una vez que se dieron como un escalón desde el 2020 al 2021, que están generando mucha inflación en el 2021, pero que son escalones de niveles de precio, pero que no se vuelven a dar el próximo año. ¿Qué cosas sí están generando inflación? Y en Estados Unidos la principal preocupación viene por el precio de las casas. Las casas han acelerado de precio el último tiempo y de hecho salió ayer el comunicado de la Fed, las minutas de la reunión de la Fed anterior, y la principal preocupación que tenían los consejeros es el precio de las casas. El resto de los precios no les preocupan, son subidas de una vez, pero el precio de las casas sí es algo que hay que seguir monitoreando. Si el precio de las casas reacelera, podría ser que la Fed intentara frenar un poquito eso antes. Hay otro factor que es relevante, que es la mano de obra. Hoy día la tasa de desempleo ha venido cayendo, pero no ha generado todavía todo el empleo que se necesita. ¿Por qué el desempleo ha caído? Porque la gente no está buscando empleo y se está generando trabajo. Entonces, lo que yo espero que pase en los próximos 12 meses es que todas las personas que no han salido a buscar trabajo por temor al coronavirus salgan a buscar trabajo. Eso va a poner mucha gente disponible en el mercado laboral que no estaba disponible hoy día y eso va a presionar a la baja los salarios que hoy día están siendo están acelerando rápido porque no hay mano de obra disponible en Estados Unidos. O sea, nos pasó a nosotros, queríamos contratar gente en Credit Corp Capital Miami y está siendo difícil contratar gente en Credit Corp Capital Miami. Se está echando mano a todos los tipos de personas que están disponibles, pero yo creo que eso va a suavizarse de cara a fin de año cuando la gente salga realmente a buscar trabajo, por dos razones. Una, porque se reduce el riesgo del coronavirus en la medida que la vacunación se extiende. Y lo segundo, que es muy relevante también, es que se están reduciendo los paquetes fiscales y las ayudas directas a las personas. Entonces, el próximo año la gente va a necesitar trabajar para vivir. Este año, de alguna forma, los gobiernos se han encargado, sobre todo Estados Unidos, se ha encargado de que las personas no estén obligadas a trabajar para vivir, lo cual en personas que estaban en trabajos riesgosos y que tenían condiciones de riesgo, es una muy buena noticia porque son personas que están cuidadas, que están con protección, pero eso está generando que distorsiones en todo el mercado laboral que se van a ir pasando de aquí a fin de año. Inflación es Perfecto. pasajera. La respuesta en corta entonces, la inflación es pero pasajera. Pasajera. Perfecto. A ver, voy a tratar de consolidar también un par de preguntas y sigamos quizás en un poquito en lo más global y después vamos metiéndonos a un barniz, si podemos tocar algunos temas de tipo cambio en los países. Hay una pregunta acá que dice, ¿en renta fija ven atractivo el CENBI LATAM y el High Yield US? Que tú lo mencionaste hace unos 10 minutos. Sí. ¿No ven un riesgo desde el punto de vista de que los spreads se encuentren cercanos a sus mínimos? Por supuesto, o sea, es lo que estamos monitoreando todos los días. La pregunta es por qué no deberían estar en sus mínimos históricos. Yo creo que hoy día los fundamentales justifican que los spreads estén en los mínimos históricos, se mantengan en los mínimos históricos, incluso caigan un poco más. ¿Cuáles son los fundamentales finalmente del spread? El riesgo y el apetito por riesgo. Son las dos variables que uno balancea para definir cuánto debería ser el spread.
Por el lado del riesgo, estamos viendo que esta recuperación económica hace que los defaults esperados para los próximos 12 meses, 18 meses, vayan a estar en la parte baja de la historia. Probablemente los defaults van a ser muy bajos en los próximos 12 a 18 meses y al mismo tiempo la cantidad de dólares disponible es muy alta. Entonces el apetito por riesgo está alto o la disponibilidad de search for yield o de búsqueda de yield está alto. Entonces, sinceramente, creemos que las tasas, los spreads están bajos, están históricamente bajos. Los inversionistas van a seguir privilegiando los activos de mayor spread o de mayor tasa, va a seguir habiendo flujo hacia allá, pero obviamente es algo que estamos monitoreando de manera cercana y nuestra recomendación es no comprar cualquier cosa dentro de los bonos corporativos latinoamericanos o del high yield americano. Nosotros somos, y yo he sido súper explícito en decirles, cuando uno compra high yield o bonos corporativos latinoamericanos, mi recomendación es nunca ir de manera directa. Nunca comprar bonos directos latinoamericanos y nunca comprar bonos directos high yield americanos, porque el riesgo idiosincrático de una compañía puntual es muy alta. O sea, si yo voy a tener 10%, 20% de mi portafolio en una compañía, en un bono, eso es mucho riesgo. Nuestra recomendación es no tener más de 2% del portafolio en una sola compañía, en un bono. Eso significa que tengo que tener 50 bonos en el portafolio por lo menos para poder tener realmente una diversificación. Si yo tengo un patrimonio suficiente para tener 50 bonos en el portafolio, perfecto, vayan a los bonos directos. Si no, la recomendación es ir a fondos diversificados a través de los cuales puedan tener exposición a la clase de activo, pero no al riesgo puntual, porque sí, eventualmente una cosa podría ser. Perfecto. A ver, Klaus, ahora tratemos de tocar, yo creo que dos temas. Hay un par de preguntas respecto a tipos de cambio en los países. Tú mencionaste algo del real, digamos, cuando hablamos del mercado accionario, Sí. ¿cierto? Y de cuánto podía traer a la mesa en términos de retorno, la apreciación marginal del real, pero no, a ver si podemos mencionar un poquitito el resto de las monedas, el peso, ¿cierto? El sol y el peso colombiano. Y lo otro, si podemos también en esa respuesta empaquetarla con el movimiento brusco de tasas que hemos tenido, que hemos visto en Chile, que Chile es un mercado que es un poquito, no es muy entretenido en términos de dislocaciones y que se está, en el cual hemos visto dislocaciones que nunca, digamos, que no habían sido observadas históricamente, por lo menos en el pasado reciente. Perfecto. ¿Esas dislocaciones tú crees que tienen que ver con salidas de extranjeros o es solamente movimiento local? Partamos por la segunda pregunta de la renta fija chilena. La renta fija chilena ha tenido el peor semestre de la historia. Es lo peor que ha pasado nunca. Y eso ciertamente ofrece oportunidades. O sea, los que estaban invertidos obviamente es algo que golpea, pero de cara a lo que viene hacia adelante, las tasas chilenas son atractivas como nunca antes habían sido atractivas en el contexto global. Obviamente los fundamentales han cambiado, la deuda ha aumentado, los riesgos políticos han aumentado, la constituyente ha generado algo de dudas, ¿cierto? Más que algo de dudas. Pero los niveles de tasa que estamos viendo hoy día son niveles de tasa extremadamente buenos. Acaba de salir hace 5 minutos, yo siempre estoy con un ojo viendo el mercado, hace 5 minutos acaba de salir el resultado de la licitación y salió sobresuscrita, cayendo las tasas. Así que mi recomendación es que todos los que tengan un horizonte chilenos de renta fija, que tengan un horizonte de inversión de un año y tengan plata en caja o en money market, la pongan hoy día en fondos medianos largos, porque a 12 meses la rentabilidad de la renta fija chilena va a ser mucho mejor que la rentabilidad de la caja o del money market, que va a ser prácticamente cero. Entonces, hace sentido porque las tasas en Chile han subido versus que las tasas en el mundo han bajado y se está produciendo un gap importante. De hecho, nosotros en los fondos y en los mandatos estamos aprovechando estas oportunidades de aumentar posiciones en la renta fija porque creemos que hace sentido. Eh, Pasando a las monedas, que es la parte más sabrosa de los Perfecto. diferentes países, voy a compartir acá la pantalla nuevamente porque creo que vale la pena ir viendo qué es lo que
cómo han estado las tasas porque, o sea, y los precios. Denme un segundo. Ahí, Álvaro, ya se puede ver. Este es el sol peruano. Sí, lo vemos bien. El sol peruano ha tenido una de las devaluaciones más grandes y largas de su historia. O sea, a diferencia de lo que pasó con el peso colombiano y lo que ha pasado con el peso chileno, eh, Perú ha tenido una depreciación constante casi desde el 2019. La depreciación completa ha sido de un 20%. Ha sido una depreciación larga. Y de hecho, el sol peruano en términos de real exchange rate, de riesgo real, o sea, de tasas reales o comparado con sus términos de intercambio, está en niveles altos, pero creemos que va a seguir en niveles altos. O sea, si ven el sol en 3,9, aprovechen de comprar dólares. O sea, no deberíamos ver el sol volver a niveles probablemente de 3,3 o de 3 soles por dólar. Nosotros creemos que los niveles se van a mantener altos, a lo mejor pueden caer en el margen, pero lo que pueden caer no es tan importante como lo que se pueden ganar o perder en inversiones internacionales. O sea, ¿cuál es el rango de ganancia potencial si es que, o de que podrían comprar más baratos dólares? Está del orden de 2 o 3%. O sea, no hay una ganancia potencial de 10% en el sol peruano probablemente, puede ser de 2 o 3%. Entonces, mi recomendación es que si quieren diversificar activos, si ven el sol más cercano a 3,9, 3,8, perfecto, pero estos niveles, en comparación con la volatilidad que tiene la renta variable internacional, por ejemplo, son niveles atractivos. O sea, lo que podemos dejar de ganar en renta variable internacional, a lo mejor 5 o 10%, es mucho más importante que lo que podemos dejar de ganar esperando al punto exacto de comprar el sol. Yo creo que puede caer, podemos alcanzar niveles de 3,9. Hoy día, justo estos últimos días, han sido duros para el mercado, entonces se han depreciado las monedas emergentes como un todo. Tal vez en niveles más cercanos a 3,9 es más interesante de invertir, pero me cuesta ver niveles de 3,7 de nuevo. Me es difícil. En Colombia, pasemos al peso colombiano, nosotros hemos apuntado a niveles de 3.800 varios meses. De hecho, el mes pasado, que estaba más bajo, yo les dije, por favor, aprovechen de comprar pesos, dólares, porque eh, nosotros creemos que el rango del peso colombiano está más cercano a 3.800 pesos que a 3.500, 3.600, que era más o menos donde estaba. Nosotros cuando llegó a estos niveles les dijimos, ok, a lo mejor esperen un poco. Justo hoy día estamos en una coyuntura de flujos muy negativos asociados a salidas de internacionales que hacen que el hecho de que Colombia deje de ser investment grade genera flujos de salida hacia afuera. Esos flujos de salida hacia afuera deberían pasar las primeras 2 semanas y después podríamos ver algo más abajo, pero realmente tampoco es que veamos niveles del peso colombiano que vayan a volver a 3.400, que era el nivel de comienzo de año. ¿Podría ser que vuelva a 3.600? Yo también lo veo difícil. El nuevo equilibrio debería estar de 3.700 hacia arriba, considerando que hoy día ya estamos en niveles de petróleo alto y de investment grade. O sea, si es que estuviéramos con niveles de petróleo bajo y la pérdida de investment grade, yo diría, bueno, si sube el petróleo, a lo mejor tendríamos espacio. El petróleo hoy día está en este segundo en 73 o 74 dólares Brent. Entonces, no hay como un upside tan importante. La parte política podría ser un upside. Obviamente, si cambia completamente el escenario político, podríamos ver un nivel de peso colombiano más cercano a 3.500, pero nuestro escenario central hoy día y desde el mes pasado y el antepasado eran 3.800. Era la pérdida del grado de inversión y se está materializando un poco lo que nosotros anticipábamos, así que no nos parece que el peso colombiano esté muy lejos de sus fundamentales. Eh, pero sí creemos que la coyuntura podría ser que esté afectando de manera más aguda, como también fue acá con la sacada del Parlamento de la reforma tributaria. Entonces,
A lo mejor no salir a comprar hoy día, a lo mejor esperar un par de días, pero niveles de 3.750 nos parecen interesantes y de nuevo tampoco son grandes distancias. O sea, si hablamos de 3.750, estamos hablando de niveles de 2% más abajo. No creemos tampoco que vayamos a tener un gran rally de 10% en el peso colombiano, como sí podría pasar de 5 o 6% en el real brasileño. Y pasando al peso chileno, estamos viendo niveles hoy día por sobre 750, que son niveles que no habíamos visto en un rato. Eh, la mala noticia para Chile, de alguna forma, es que estos niveles de 751 se están dando en un contexto en donde el gobierno está presionando el dólar hacia abajo. Entonces, el gobierno está haciendo mucha fuerza hacia abajo y aún así el peso chileno está llegando a 750. Entonces, de nuevo, la primera vez que llegó acá a 750, 56, nosotros aprovechamos de vender algunos dólares que habíamos comprado a 700. Nosotros los mandatos en Chile compramos dólares en 700, los vendimos en 756. Hoy día realmente creemos que 750 es un nivel más justo del tipo de cambio, 740, 750. Tenemos una presión adicional porque el mundo está cayendo. Podría ser que volvamos a ver el tipo de cambio en 720, 730, que son niveles que me parecen también razonables sin el sell-off internacional que estamos teniendo hoy día, pero estamos aprovechando niveles por debajo de 720, digamos 710, 705, 715, para comprar dólares también. Entonces, esos son más o menos los rangos que estamos manejando. Hoy día el 755 nos parece interesante para comprar, para vender dólares. 760 también nos parece interesante para vender dólares. Yo hago estos números no porque esté haciendo análisis técnico ni nada, o sea, yo no soy bueno para el análisis técnico, pero sí para que tengan órdenes de magnitud de que niveles de 800 pesos no nos parecen razonables en el contexto actual, pero podríamos ver niveles de 750, 760 antes de ver una estabilización más abajo en 740, que probablemente son los niveles más justos hoy día. Eso es un poco por tipo de cambio. Y me preguntaban, también había una pregunta de flujos de renta fija chilena. La mayor parte de las salidas de flujo de la renta fija chilena son las AFP vendiendo, no son los extranjeros, porque nunca ha habido extranjeros en la renta fija chilena, entonces no son los flujos importantes. Son las AFP. Si se llega a dar el retiro, por ejemplo, del 100% de la AFP, que en algún momento se ha conversado, claramente todos estos escenarios cambian y no hay buenas oportunidades de inversión, pero si no se da el retiro del 10% de la AFP, la renta fija local está muy, muy atractiva. Perfecto. A ver, Klaus, ¿alguna observación final? Yo creo que ya estamos llegando a la hora. ¿Algún punto que valga la pena recalcar? No, de nuevo, recalcar que nosotros creemos que esta desaceleración en el mundo y esta caída que vamos a ver hoy día, a lo mejor mañana en las bolsas, es pasajera, es una oportunidad más de compra que de venta, y apuntar a esta reactivación cíclica que se va a dar de la mano de las vacunas. La ciencia ha avanzado súper rápido. Yo creo que si esto no hubiera tocado hace 100 años, probablemente no habríamos tenido la esperanza que tenemos hoy día de la vacunación. Hay algunos países que han venido más lentos, pero esos países que han venido más lentos, que hemos visto en Latinoamérica un poco más lentos que los países desarrollados, son los que ofrecen las mayores oportunidades. Así que, de nuevo, overweight, renta variable, creemos que la renta variable hace sentido más que la renta fija. Hoy día la renta fija nos parece más cara que nunca. De nuevo, no nos parece tan atractivo en el mundo. Las rentas fijas locales, Chile, Perú, Colombia, la renta fija local en los países sí está atractiva. Las tasas han subido bastante fuerte en Chile, Perú, Colombia, y en los tres países, si tenemos horizontes de inversión largo, nos hace sentido invertir más en renta fija que dejar la plata en caja. Pero en el mundo no. En Chile, Perú, Colombia, Brasil, las tasas han subido rápido, pero en el mundo han bajado. Entonces, privilegiamos hoy día las rentas fijas más locales que internacionales, pero la renta variable internacional por sobre todo el resto. Y de las rentas variables locales, nosotros creemos que es necesaria la diversificación. Nuestros tres países son países muy chiquititos
y con poca diversificación real en sus bolsas. Nos damos cuenta que todas las acciones terminan subiendo juntas y todas terminan cayendo juntas, con contadas excepciones. Entonces, al final, privilegiamos la diversificación en Latinoamérica, y ahí los invito a algunas cosas. Productos interesantes. Los fondos Visión Global son productos súper interesantes y ya están disponibles para los peruanos y los chilenos, ¿cierto? Eh, el fondo de acciones latinoamericanas que tenemos nosotros es el mejor fondo del mundo de acciones latinoamericanas este año y los últimos 2 años. O sea, realmente, si quieren aprovechar la potencia de las acciones latinoamericanas, conversen con sus asesores de inversión. El fondo de acciones latinoamericanas que tenemos es hoy día el mejor fondo del mundo de acciones latinoamericanas. Con rentabilidad, hemos tenido buenas rentabilidades al alza y buenas rentabilidades a la baja, así que súper interesante. Y dentro de la renta fija, también contarles que tenemos o sea, fondos de bonos corporativos latinoamericanos. Hoy día tenemos una parrilla tanto doméstica, que pueden comprar en Chile, en Perú o en Colombia, o una parrilla que pueden comprar desde Pershing en Miami o en Panamá, completísima, que les permite acceder a todas estas discusiones, a todos estos... a todas las ventajas que tiene una gestión activa y profesional a través de esos portafolios. Así que súper invitados a conversar con sus asesores de inversión o a través de ellos hacernos llegar preguntas para que se sientan más cómodos ahí. Así que eso Perfecto. solamente. Llegamos al final entonces. En nombre nuestro, digamos, y de Credicor Capital, les damos las gracias por haber asistido hoy día. Como dijo Klaus, cualquier duda o consulta que tengan, nos la pueden hacer llegar a través de sus asesores o banqueros de inversión para poder responderlas correctamente. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.